El proceso que un queratinocito sufre de llegar desde el estrato basal hasta ser descamado ya en el estrato córneo, se le conoce como queratinización, en el cual, pues bueno, entendiéndolo un poquito mejor, vamos a ver que hay diferentes cosas que le pasan, ¿no? En el estrato basal, acuérdense, se van a estar reproduciéndose, va a haber uniones desmosómicas tanto a la matriz de la papila como a las células en la parte de arriba de los estratos. Eh, pero va a haber sobre todo mucha mitosis, o sea, va a haber reproducción celular. En el estrato espinoso se empiezan a hacer notorios los desmosomas y por eso le decimos que es espinoso, porque se ven precisamente las uniones desmosómicas, pero también empieza la formación de dos cosas. Uno son los gránulos de queratohialina y los cuerpos laminares. Estos cuerpos laminares van a salir del Golgi, van a ser cuerpos que van a tener un gran contenido en lípidos, eh, que van a precisamente ayudar a esta cuestión de la impermeabilización, tanto para que no salga agua como para que no entre. En cambio, los gránulos de queratohialina se hacen por parte de los ribosomas libres, por eso no están dentro de una vesícula. En el estrato espinoso apenas se están empezando a hacer estos gránulos, pero ya en el estrato granuloso son totalmente evidentes. Eh, y en este punto no solamente se ven muchos gránulos, perdón, de queratohialina, sino que también las pequeñas vesículas laminares empiezan a irse hacia la parte superior de los estratos y empiezan a abrirse, liberando su contenido y precisamente siendo una cubierta impermeable entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Ya en el estrato córneo, por ejemplo, ya las células perdieron su núcleo, ya básicamente también los gránulos de queratohialina se empiezan a unir con la citoqueratina y más reacciones lisosomales o más reacciones enzimáticas van a empezar a generar la queratina y hacer los filamentos que van a darle esa dureza a los últimos estratos del estrato córneo. Aquí lo podemos ver en otro esquemita. Aquí esta imagen me gusta porque podemos ver los cuerpos laminares que precisamente salen del Golgi, que están llenos de lípidos, y van a ser estas capas que se van a unir en la última parte del estrato granuloso para hacer una envoltura lipídica impermeable. Pero lo que quería era ver nuevamente el mismo proceso. Esta imagen, si no mal recuerdo, está en el ROS, donde precisamente podemos ver igual el estrato basal, el estrato espinoso con ya viéndose las uniones desmosómicas, el estrato granuloso con los gránulos de queratohialina, la barrera contra agua que se hace por la difusión de los cuerpos laminares que surgieron del Golgi, y ahora sí la queratinización en el estrato córneo de las células de los queratinocitos. Cómo va bajando el pH de acuerdo a cuando ya cada vez se va cornificando más, se va queratinizando más las células y estas uniones desmosómicas. Hay algo importante entre las células, entre los estratos celulares, va a haber enzimas que van a estar rompiendo las uniones desmosómicas en este punto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que a veces, o más bien, este estrato se tiene que estar descamando, porque el hecho de que no se descame puede generar enfermedades. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con este problema de que la gente no se puede descamar y no es algo así como muy lindo de ver. Este, pero es importante la presencia de este tipo de enzimas para que precisamente ya se descamen nuestra piel y le dé la posición a las células que van debajo a que vayan tomando su lugar. Precisamente ahora, hablemos un poquito de las células que conforman nuestra epidermis. La gran mayoría, la enorme mayoría de las células de la epidermis van a ser queratinocitos. Y hay otra célula bastante importante, otras dos tipos celulares bastante importantes, unos van a ser los melanocitos y otros las células de Langerhans. Como quizás ya lo han leído, los melanocitos, su principal función es generar melanina, producir melanina y brindársela a los queratinocitos.
Y las células de Langerhans, su función es la inmunovigilancia. Están presentes cerca de los últimos estratos de la piel para, por si algún virus, alguna bacteria se cuela, rápidamente fagocitarlo y llevarlo al nódulo linfático más cercano para que sea reconocido y ya incluso se empiece a trabajar en los anticuerpos y en las células efectoras antes de que incluso se haga una infección, ¿no? Entonces, son dos células bastante importantes. Hablando en específico de los melanocitos, es importante, o bueno, es cuando hacemos una tinción en un corte histológico, vamos a ver que algunas células del estrato basal no se tiñen. Entonces, pueden ser dos, o pueden ser melanocitos, o pueden ser otros tipos de células sensitivas que las vamos a conocer después. Pero por eso así como que es posiblemente un melanocito. Para estar totalmente seguros del tipo celular que se tiene, pues se hace una inmunotinción, o sea, se utiliza alguna proteína, se utiliza algún anticuerpo que se una en específico a ese tipo celular para poder saberlo, pero así en una tinción en crudo de nada más hematoxilina y eosina, podemos pensar que alguno de esas células que no se tiñen completamente, por ejemplo en esta imagen de aquí, en la parte de abajo vemos varias que no están teñidas o que no se tiñen de manera igual como las otras células del estrato basal. Podemos pensar que alguna de ellas es un melanocito, pero por la estructura que tienen es muy difícil verlas. Cuando las vemos, por ejemplo, en un esquema, se ven así como con sus grandes ramas, pero pues en una tinción no se alcanza a ver, entonces tenemos que hacer tinciones especiales para poder verlas. Y bien, como les decía, el melanocito va a estar generando constantemente vesículas de melanina, las cuales va a ir administrando o las va a ir dando a las células del estrato basal y el estrato espinoso más cercanas. Una vez dentro de las células, también es una verdadera maravilla, eh, la melanina se va a ir posicionando como una especie de casco sobre el núcleo de la célula. Esto para evitar que la luz ultravioleta perjudique la secuencia de ADN. Esto es muy importante porque hay cánceres de piel, los melanomas son verdaderamente peligrosos algunos tipos y la luz ultravioleta es uno de las radiaciones que a veces genera mutaciones muy fuertemente. Entonces, los melanocitos son una estructura increíble, más bien son unas células increíbles que ayudan o impiden que haya de este tipo de mutaciones que pueda generar una enfermedad muy, muy grave, ¿no? Entonces aquí podemos ver otra imagen precisamente de la actividad de los melanocitos, cómo la melanina se hace a partir de un aminoácido que se llama tirosinasa. Si quieren, bueno, no es así como que necesario que se aprendan la función química, pero básicamente, perdón, la bioquímica de cómo se hace. Es una enzima que se llama tirosina, donde empieza la formación a partir de la tirosina, una enzima que se llama tirosinasa. Después de varias reacciones químicas ya se generan dos tipos de melanina, ya dependiendo de la persona, de la genética. La eumelanina es la melanina de color marrón, que nosotros, por ejemplo, las personas morenas tenemos. En cambio, la feomelanina es una melanina más rojiza. Esta va a estar muy presente, por ejemplo, en los pelirrojos. Y, por ejemplo, otro dato interesante, los albinos, las personas que no pueden producir melanina, es por una cuestión molecular. No recuerdo si no producen o más bien lo producen de una manera deficiente o su enzima tirosinasa no funciona. Entonces, pues como no está esta enzima, pues no se puede dar todo el ciclo de reacciones para generar melanina. Y por eso pues son tan delicados en su piel, incluso en los ojos no pueden producir melanina, lo que no los permite ver, necesitan lentes muy oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una maravilla cómo precisamente la melanina se va posicionando sobre el núcleo para hacer una especie de casco que impida el contacto directo con la luz ultravioleta, con la radiación ultravioleta.
Bueno, otro punto interesante, por ejemplo, también de la melanina es el vitiligo, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune en la que las células del, por ejemplo, aquí los linfocitos CD8 o diferentes linfocitos van a estar atacando a los melanocitos. Entonces eso pues va a generar que no se pues, esté produciendo melanina en ciertas partes. Aunque cada vez se está quitando más y más el estigma de las personas con vitiligo, pues sigue siendo, como les decía, ¿no? Esta cuestión de cómo nuestra piel um, muestra nuestro estado de salud, pues en algunas personas sigue siendo un gran peso esta enfermedad, a pesar de que pues puede ser tratada, controlada, no es infecciosa, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, es muy interesante el entender un poquito más al respecto de esta situación que pueden pasar algunas personas. Y por último, hablando de las células de Langerhans, estas las vamos a encontrar ya cerca del estrato granuloso de, de la epidermis y también en los cortes o en los cortes histológicos, con las tinciones histológicas, las células de Langerhans normalmente las vamos a encontrar como celulitas que van a estar un poquito menos teñidas que las de su alrededor. Ya cuando hacemos una tinción inmunoquímica, cuando utilizamos algún anticuerpo o algún químico que se fije precisamente en este tipo de células, vamos a ver que están muy grandes, tienen prolongaciones muy largas, como la mayoría de los macrófagos, como las células dendríticas, para precisamente estar al pendiente de cualquier antígeno que pueda pasar para inmediatamente cuando fagociten algún antígeno, llevarlo al nódulo linfático más cercano para su inmunoinvestigación, ¿no? Aquí está el descubridor de este tipo de células, Paul Langerhans, y aquí podemos ver un corte de microscopía electrónica de transmisión de una célula de Langerhans, cómo están sus prolongaciones celulares.